Conversatorio virtual, Día Nacional de la Persona con Discapacidad y el rol de las telecomunicaciones, 29 de mayo 2024. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos aquí para conmemorar el Día Nacional de las Personas con Discapacidad y hablar sobre el papel fundamental de las telecomunicaciones en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Costa Rica. Las telecomunicaciones nos conectan con nuestros seres queridos, nos permiten trabajar, estudiar y mantenernos informados. Pero ¿qué pasa cuando estas herramientas no son accesibles para todos y para todas? Las personas con discapacidad a menudo enfrentan barreras significativas al usar tecnologías de información y comunicación. Por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva puede tener dificultades para atender una llamada telefónica, o una persona con discapacidad intelectual o psicosocial puede tener dificultades para entender un mensaje transmitido a través de una página web. Somos conscientes que las tecnologías han venido a facilitarnos muchas tareas. Sin embargo, aún existe una brecha digital para las personas con discapacidad, la cual se agrava por falta de acceso, uso y apropiación de las tecnologías y en especial de las tecnologías de asistencia. Además, queremos que este día se transmita el mensaje de que las telecomunicaciones pueden ser una de las puertas más importantes para todas y para todos sin distinción. Para conocer un poco sobre estos temas, tenemos hoy con nosotros a 3 personas que nos van a compartir su experiencia de vida sobre este tema en particular. Nos complace presentar a David Campos Morales. Él es ingeniero en computación con ceguera total, es graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica, especialista en Backend Development y accesibilidad digital. Él ha contribuido a proyectos internacionales que mejoran la accesibilidad de las personas ciegas. Buenos días, David. Muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Nicole Luna Oviedo. Nicole es estudiante de ingeniería electrónica. Tiene estudios en robótica también, pero su apoyo básicamente es en generar conocimiento para apoyar técnicamente a las personas con discapacidad. Y además nos acompaña esta mañana la intérprete en Lesco, Vanessa Pérez, a quien agradecemos su disposición para apoyar este conversatorio. Vamos entonces a arrancar esta conversación y yo voy a plantearles tanto a Nicole como a David una consulta para que ellos nos compartan su experiencia. Vamos a iniciar con David. David, en su caso específico, ¿cuáles son las necesidades específicas que ha tenido en relación con los servicios de telecomunicaciones? Hola, buenos días. Eh, bueno, en mi caso como persona con discapacidad visual, yo creo que hay varias necesidades, ya que las personas con discapacidad visual utilizamos herramientas de asistencia. Básicamente, lectores de pantalla es lo que usamos de forma principal. Entonces, bueno, para mí es crucial que los servicios tanto los servicios en línea como los sistemas que nos permiten hacer gestiones sean totalmente accesibles, porque eso me permite una mayor independencia. Y cuando digo accesibles, no solamente me refiero a que cumplan con ciertos estándares, que eso está súper bien, pero además que los servicios sean usables, que sean intuitivos. Por ejemplo, a veces me topo con barreras como los famosos CAPTCHAs, eh, que son sistemas que se utilizan para comprobar si una persona es humano o no. No solo eso, sino que hay aplicaciones que detectan por el uso del lector de pantallas, sienten que yo no soy un humano el que está usando la computadora, porque claro, un lector de pantallas, de hecho sería muy útil que la gente pueda saber cómo es que funciona un lector de pantallas. A veces los sistemas pueden confundirlo con lo que se le denominan bots. Además de eso, bueno, yo creo que es importante
el acceso a una educación de calidad, sobre todo en el área de la tecnología, porque uno de los problemas que enfrentamos las personas ciegas es que muchas personas no reciben la capacitación adecuada para usar las tecnologías. Entonces, si hay personas que no reciben la capacitación adecuada, no saben cuál es el uso correcto de un lector de pantallas, que es una herramienta que tiene una curva de aprendizaje bastante alta. También me parece que es importante el acceso al entretenimiento, porque eso nos permite no solamente la accesibilidad, sino la inclusión en la sociedad. Para mí la accesibilidad tiene que ir acompañada de una solución integral donde no se nos excluya. Por ejemplo, había un tiempo en el que solía hacerse un sistema para personas que usan lectores de pantalla y otro sistema para el resto de personas. Eso era una forma de discriminarnos, de excluirnos, de, digamos, de lo que hacían los demás. Y son cosas que no deberían darse. Nosotros tendríamos que ser capaces de acceder eh, a la educación, al entretenimiento, a los cursos que se imparten en el país, tanto para personas videntes como para personas, bueno, para todas las personas en general, sin hacer una distinción entre personas ciegas y personas videntes. Y para eso, eh, yo siento que es vital la, implementar la accesibilidad de forma correcta. Claro, muchísimas gracias. Voy a improvisar una pregunta acá, salirme del guión un momentito, David. ¿Vos sentís que después de la pandemia hubo alguna mejora en cuanto a la disponibilidad de estas herramientas para personas ciegas? Yo siento que más bien ha sido lo contrario, porque las empresas que desarrollan accesibilidad, digamos que desarrollan accesibilidad, sino las que se encargan de hacer auditorías o que implementan productos accesibles, eh, por decirlo de alguna manera, se han dormido un poco. Entonces, la accesibilidad sí quizás ha disminuido, no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial. Eh, pero también hemos tenido otras mejoras por otras partes. Por ejemplo, la inteligencia artificial, a partir del 2023, nos trajo un montón de mejoras que nos han permitido acceder a un montón de cosas que antes no podíamos. Todavía falta mucho camino por recorrer, sobre todo en el área de la autonomía de los servicios en línea, la educación y el entretenimiento, que para mí son tres áreas fundamentales. Claro, muy importante. Y los tres son ámbitos en los que las telecomunicaciones y los servicios digitales cumplen un papel fundamental. Nicole, en tu caso, contanos cuál ha sido tu experiencia en el uso de las tecnologías y cuáles son las necesidades específicas que has tenido de las herramientas tecnológicas. Bueno, en mi caso, para mí la tecnología es muy fácil, pero sin embargo yo pienso en mi población porque hay muchas personas que, digamos, como no usan manos, sería genial que se pudiera a través de los ojos poder escribir, poder usar el celular y todos los mismos ojos que lo puedan. Sé que hay máquinas en el futuro que va a haber, pues, que va a poder, o la misma inteligencia artificial va a poder ayudar en eso por el mismo del traductor, por el mismo celular. Entonces, en mi caso, yo como usuaria, yo uso el celular, pero hay veces que me comunico mejor por medio de audios. Así debería existir una aplicación que sea para todos por igual inclusión. Entonces, unas opciones que ya sea la discapacidad visual, la discapacidad cognitiva, la discapacidad motora, entonces que se ajuste a cada usuario con personas con discapacidad que que se pueda comunicar en todas las aplicaciones que use la persona, así sucesivamente con todos los usuarios por igual. Entonces, en mi caso, di, yo he podido usar WhatsApp, uso más que todo audios porque me comunico mejor que escribir. Sin embargo, igual yo escribo, eh, pero así como que yo me expreso mejor por medio de voz. Claro, entiendo.
¿Y algún reto que hayas enfrentado en el uso de la tecnología? Y si nos puedes contar cómo lo lograste superar. Creo que el falta de conocimiento, digamos, por ejemplo, de una compu que no está totalmente adecuada. Por ejemplo, como yo me comunico mejor por voz, yo lo que hago es buscar un traductor donde todo lo que yo escribo, en realidad yo lo puedo hablar y se escribe automáticamente en las compu, donde sea que utilice un dispositivo. Excelente, muy interesante en realidad. Sabemos que para toda la población que utiliza telecomunicaciones hay un reto muy específico con respecto a la seguridad en línea. Tanto David como Nicole nos pudieran compartir algunas recomendaciones que ustedes quisieran brindar a personas con discapacidad para mantenerse seguros al momento de utilizar estas tecnologías y estas plataformas, ¿verdad? Incluso desde su vivencia personal, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo se mantienen seguros en línea? Entonces, si quieren, iniciamos con David. Ok. Bueno, yo, yo diría que la seguridad que tenemos que, perdón, la seguridad que tenemos que implementar o seguir es la que sigue o la que debería seguir la mayoría de personas. Eh, Contraseñas seguras, fijarnos en si una página tiene un certificado SSL, eh, tener cuidado con los correos que recibimos. En general, esas son medidas de seguridad que podemos encontrar en cualquier parte. Pero además de eso, al menos para las personas ciegas, yo agregaría algunas cosas extras. Las personas ciegas utilizamos un lector de pantallas, eh, como el nombre lo indica, nos lee en voz alta lo que estamos accediendo. Esto puede ser una fuente que nos lleve a algún riesgo de seguridad, porque, por ejemplo, si alguien está escuchando nuestro celular o nuestra computadora, por ahí puede ser un poco riesgoso. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer en ese caso específico? Yo adopto varias medidas. Una es utilizar la voz a altas velocidades. Estamos hablando de voces que pueden hablar hasta 6 veces la velocidad tradicional o la velocidad convencional de una persona. Pero también acostumbro a usar audífonos, sobre todo cuando estoy haciendo alguna transacción importante. Otra cosa con la que debemos tener cuidado es con el tipo de lector de pantallas que estamos usando. Un lector de pantallas se puede convertir fácilmente en una herramienta que sirva prácticamente de espía. ¿Por qué? Porque el lector de pantallas tiene acceso absolutamente a todos nuestros datos. Incluso las contraseñas eh, de los formularios, todo eso un lector de pantallas lo conoce. Entonces, para mí la recomendación más importante es usemos lectores de pantallas que sean seguros, ojalá de código abierto para que podamos ver qué está sucediendo detrás de un lector de pantallas. Quizás no todo el mundo tenga el conocimiento para revisar el código fuente de un lector de pantallas, pero los que tenemos ese conocimiento lo hacemos constantemente y si encontramos vulnerabilidades de seguridad, las reportamos y son lectores que se mantienen en constante mejora. Entonces, usar un lector de pantallas que no conocemos la fuente, que no conocemos de dónde proviene, que no conocemos cuál es el código fuente, que no conocemos qué es lo que pasa detrás, puede ser muy riesgoso porque ese lector de pantallas podría filtrarnos datos como contraseñas, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, entre otro montón de cosas. Excelente, muchísimas gracias. Nicole, y en tu caso, ¿cuáles podrían ser esas recomendaciones que brindes en temas de ciberseguridad, de seguridad utilizando herramientas digitales desde tu experiencia?
Bueno, en mi caso, yo les diría que no confíen en ninguna plataforma, al menos que, digamos, ya hayan visto que es como segura por medio de conocidos, por medio de, de usuarios que ya han visto algo, por ejemplo. Este es un ejemplo y, como les digo, que no se toma mucho, digamos, WhatsApp. WhatsApp es uno que todo el mundo sabemos que no, todo el mundo los usamos, es muy común y todo, pero por ahí también se puede prestar para virus. Eh, Ahí no hay que hacer caso a cualquier mensajes. Ahorita las estafas están ocurriendo a cada rato, digamos, a mí a cada rato me contactan, entonces es mejor no confiarse de nada, inmediatamente poder prestar atención en cada cosa que hacemos. Y como dice el compañero, hay que buscar una forma de los lectores de pantalla, pero que sean más seguros y así, porque todo se puede prestar para estafas, para datos excesivos, de que nos pueden hasta clonar. Ahorita hay en la inteligencia artificial, se está prestando para también, como coger nuestras voces o nuestras caras para hacerlo bonito para nosotros mismos, pero quién sabe, en algún futuro alguna malicia de unas personas. Entonces hay que estar bastante alertas en todas las plataformas que usemos, e informarnos antes de usar una nueva. Excelente, muy importantes todos los elementos que ambos nos comparten. Ahora quisiéramos hablar un poco sobre cómo podemos aportar en la discusión nacional y en la toma de decisiones en las políticas públicas para hacer que las tecnologías digitales y los servicios de telecomunicaciones sean más accesibles para todas y para todos. Entonces, tal vez empecemos con Nicole. Nicole, ¿qué recomendaciones o vos qué pensás que el Estado y las instituciones que lo conforman pueden hacer para que las tecnologías y las telecomunicaciones sean más accesibles para todas y para todos? Bueno, de parte de los estados, los gobiernos y todas estas gentes políticas, es importante recalcar que nada de nosotros sin nosotros. Entonces, es un lema muy común. Entonces, todos los que estudiamos estas áreas deberían darnos la oportunidad de crear nuestros, eh, plataformas por medio de ellos, por el apoyo de ellos, por medio de, no sé, capacitaciones a la gente que creamos aplicaciones y esas cosas, em, y poder tener como un apoyo para seguir, poder instalarlo en otros celulares y una aplicación simplemente que nos ayude a todos por igual. Entonces, en una misma aplicación se puede poner diferentes en otras ramas. Hace mucho tiempo, en Redmente, yo creé una aplicación, pero es como más que todo para saber cómo era las plataformas y eso. Pero en una misma aplicación se puede crear dependiendo de cada usuario y poder que nos ayude en toda la vida cotidiana, en todo lo que hagamos, ya sea que nosotros no veamos una cosa, entonces la misma aplicación uno pone la cámara, ella dice lo que está ahí. em, Ahorita yo estoy trabajando incluso para las personas que son discapacidad visual en una cosita que les dice lo que hay enfrente por medio de una camarita, y el mismo voz le va a decir todo lo que hay enfrente, pero en el mismo bastón. Pero ¿qué pasaría si en realidad eso existiera en nuestros dispositivos que usamos todos los días? Entonces, con solo agarrarlo, inmediatamente ya dice, eh, dónde vamos a ir, dónde vamos a estar, y por medio de la misma aplicación, dependiendo de nuestros usuarios. En mi caso, me va a recordar que tengo que agarrar el bastón y que tengo que agarrar mi silla de ruedas para poder salir cotidianamente y hacer como un recordatorio, de digamos, dependiendo de si uno tiene la memoria, yo tengo un poco la memoria dispersa a veces. Entonces,
En la misma aplicación uno pone sus defectos, sus debilidades y sus fortalezas y dependiendo de cada usuario. O sea, eso es relativamente por cada usuario. Pero Excelente. es, Entonces sería promover más el desarrollo de estas aplicaciones que obedezcan a las necesidades de las personas con ajá, discapacidad. sí, incluso a los que no recibimos, que nos capaciten, a los que sí recibimos, pues que nos informen más por ejemplo, en las mismas áreas de los mismos programadores de aplicaciones que nos enseñen a todos por igual para poder crear según nuestras necesidades en la misma aplicación. Excelente. Muchas gracias, Nicole. David, en tu caso, en tu opinión, ¿qué podemos hacer las instituciones? ¿Qué puede hacer el Estado para mejorar esa brecha digital? Bueno, yo aquí quiero recalcar lo que mencionó Nicola acerca de nada de nosotros, ¿cómo es? Nada de nosotros, sin nosotros. Correcto. Porque así no era, pero bueno, lo que quiero decir es que he visto muchos casos donde se desarrollan tecnologías que tienen muy buena intención, pero no resuelven la necesidad porque no nos consultaron si realmente sería útil o no. Simplemente hicieron el supuesto de que sí podría ser útil. Eh, y entonces al final se invierten esfuerzos en crear tecnologías que tal vez no necesitamos, mientras que pudimos haber invertido esos esfuerzos en otras áreas. Algo que para mí también es importante es la información para la sociedad, porque la mayoría de barreras, o más bien la mayoría de discriminación, se produce por la desinformación que existe. Y esto yo lo he vivido mucho. La mayoría de personas en el país no sabe, por ejemplo, cómo es que una persona ciega puede utilizar un celular o una computadora. O piensa que tal vez el uso que podemos hacer es limitado. No se imagina que podemos crear software, incluso que podemos crear material en 3D. Entonces se sorprenden, algunos se asustan cuando se enteran de eso. Eh, y eso lleva a una discriminación tanto en el área laboral como en la parte social, porque la gente suele considerar que las personas con discapacidad no podemos tener independencia, porque no podemos acceder a lo que la mayoría de personas acceden. Y claro que podemos, a veces con dificultades, más que todo por la falta de accesibilidad, pero se puede. Existen las tecnologías y yo creo que es importante que la gente conozca esas tecnologías. Luego me parece también que es importante la regulación y la legislación en temas de estándares y accesibilidad, tanto para las instituciones públicas como para la empresa privada, para que generen interfaces accesibles desde su concepción. Actualmente es difícil hacer un reporte de si una aplicación no es accesible, incluso una aplicación del Estado. Es difícil reportar que no es accesible, no hay canales de comunicación tan directos y cuando uno hace esos reportes no suelen arreglarse los problemas de accesibilidad con la facilidad que uno quisiera. Eh, Luego, en la parte de educación, bueno, eso es algo que ya mencioné antes, la educación es muy importante tanto para las personas con discapacidad, que nos enseñen a todos, que todos nos convirtamos en expertos en tecnología. Y digo esto porque para mí la tecnología fue una ventana a un nuevo mundo. Yo antes de tener una computadora tenía que usar libros en braille, no tenía tanto acceso a tanta información y desde que tuve mi primera computadora pude aprender un montón de cosas. Si todas las personas con discapacidad tenemos educación de calidad al uso de la tecnología, podemos resolver un montón de barreras que enfrentamos. Eh, y también la educación para las personas que crean los servicios. Porque actualmente, hasta donde yo sé, en las universidades no se suele dar énfasis en accesibilidad a la gente de, por ejemplo, de ingeniería, que crean el software o que crean productos, que crean dispositivos electrónicos para pensar en accesibilidad.
y entonces no tienen el conocimiento para implementar accesibilidad de forma correcta. Otro punto que me parece importante es la colaboración y la alianza eh, con instituciones de personas con discapacidad y con las mismas personas con discapacidad, que nos den la oportunidad de aportar ideas para resolver necesidades. Porque actualmente tenemos una gran ventaja que no teníamos, no sé, hace un par de décadas o más, y es que tenemos una buena tecnología, una excelente infraestructura. Solamente tenemos que encontrar el modo de organizar esa infraestructura para darnos accesibilidad en todas las áreas. Yo podría mencionar varios ejemplos que se me ocurren de ideas que se podrían implementar fácilmente, que antes no habrían sido posibles porque el costo habría sido muy alto. Actualmente el costo ya no es tan alto porque existen los equipos, existe la tecnología para resolver temas en educación, en entretenimiento, por ejemplo en los cines, que actualmente no tenemos audiodescripción para las películas, en la parte de transporte, en la parte de movilidad. Y existen un montón de cosas que se pueden hacer que realmente no son inversiones costosas, pero lo que sí se requiere es el conocimiento de cómo hacerlo. Y ese conocimiento lo tenemos las personas con discapacidad que hemos estudiado estas cosas, que hemos estudiado tecnología. Y bueno, algo que también me parece importante en algunas personas con discapacidad es el apoyo del Estado para acceder a tecnologías que pueden ser un poco costosas, por ejemplo, líneas braille en el caso de las personas ciegas, que actualmente existe, pero no es tan fácil de acceder a esos dispositivos que no son, o sea, son difícilmente costeables por la mayoría de personas con discapacidad. Excelente, muchas gracias, David. Realmente es una información muy provechosa y que nos sienta a pensar sobre todas las posibilidades que tenemos y también el rol que cada uno de nosotros como ciudadanos podemos cumplir, ¿verdad? Que no se trata, quizás no tengamos la capacidad de desarrollar una herramienta, pero sí de abogar para que se invierta y se desarrollen estos temas. Bien, antes de cerrar, quisiera saber si hay algo que David quisiera consultarle a Nicole respecto de la experiencia de vida que ella nos ha compartido. Eh, bueno, creo que no se mencionó cuál es la discapacidad que tiene Nicole. Yo tenía esa curiosidad de, Ah, ok, por ahí creo que buenísimo. lo he supuesto un poco, pero no estoy seguro Claro, si entonces, nos quiere Nicole, ¿nos comentar. puedes contar un poquito? No, yo no mencioné, mi tipo de discapacidad se llama parálisis cerebral no progresiva. Eso es de énfasis en la parálisis cerebral, de la parte que la parte motora no es, digamos, no va a ser que a largo plazo me va a costar más caminar, o sea, se mantiene ahí, no es progresiva. Eh, y no sé si quieres saber algo más de mi tipo de discapacidad. Sí, creo que he conocido a algunas personas así. Me interesaría saber cómo le ha tratado la sociedad eh, respecto a al acceso, digamos, a la parte social. No sé si ha tenido oportunidad de, digamos, al acceso laboral, pero a mí me interesa mucho esas dos áreas porque es algo que enfrentamos todas las personas con discapacidad. Bueno, la parte social, yo soy una persona que soy deportiva, entonces me he relacionado con diferentes tipos de personas con discapacidad en diferentes áreas. De hecho, a mí me encanta porque tengo una manada, bueno, yo les digo manada, perdón, pero un grupo donde me hacen eternamente feliz porque es como recordar a mi abuela que era de discapacidad visual y todos van así en filita detrás de mi hombro y ahí nos llevamos a las líneas y así. Y la parte laboral, actualmente solo estoy estudiando y también trabajando, pero digamos que de medio tiempo. Entonces,
me dedico más que todo como a trabajar y estudiar y después de estudiar a entrenar, porque esa manera no somos más visibles como población con discapacidad de que no nos van a limitar, a pesar de que tengamos una discapacidad, seguimos en este mundo. ¿Y quién iba a decir que yo me iba a relacionar en el mundo deportivo? Yo la verdad, yo no, ni yo sabía. Y aquí estoy, aquí estoy como desde hace 5 años y me encanta porque por medio de eso nos hemos visibilizado más. Buenísimo, Nicole. ¿Y vos quisieras consultarle algo a David sobre su experiencia de vida o lo que nos ha Eh, comentado hoy? claro, me gustaría saber cómo es que programas por medio de lo que mencionaste de las plataformas y todo. Siempre me ha generado mucha curiosidad cómo funciona, digamos, lo de Braille. ¿Cómo es? Lo de la pantalla. Ajá. Sí, es una excelente pregunta. Y de hecho, bueno, es algo que la gente pregunta muy a menudo. Y entonces, por eso es que yo siempre digo que se requiere bastante información. Las mismas personas con discapacidad desconocemos cómo se las arregla, por decirlo de alguna forma, otras personas con discapacidad. Y hay mucha gente que yo admiro porque yo, ¿cómo hacen? Entonces, bueno, primero yo quiero decir para toda la gente que nos está escuchando que no tengan miedo en preguntar cualquier cosa. Al menos en mi caso, para mí no hay preguntas tontas ni preguntas incómodas. Yo siempre voy a responder porque me encanta informar. Y bueno, sobre esa pregunta en concreto, um, bueno, es un tema que puede ser un poco extenso, pero aquí lo vamos a hacer así, bien resumido. No me va a dar tiempo de explicar en detalle, porque todo pasa a través del lector de pantallas. Entonces, el lector de pantallas para las personas ciegas es como nuestro bastón en los celulares y las computadoras. Um, entonces, por ejemplo, cuando estamos programando, programar es realmente como escribir. Lo que pasa es que lo que escribimos es código, código que luego se convierte en código máquina, se compila y bueno, ya tenemos el software. Entonces, los entornos de programación afortunadamente han ido implementando cada vez más características de accesibilidad que nos permiten poder programar eh, de forma cómoda. Porque, bueno, hace, no sé, bastantes años cuentan que igual las personas ciegas programaban, pero no era tan cómodo, no era tan fácil. Entonces, no sé, por ejemplo, estamos escribiendo un código X. Yo me sé el teclado de memoria, entonces no tengo problemas para digitar, pero cuando estoy escribiendo código, una característica que a mí me ayuda un montón es la parte, por ejemplo, el autocompletado. Y eso es algo que a las personas videntes también les ayuda un montón. Es casi que indispensable en todos los entornos de programación. Eso es algo a lo que antes no podíamos acceder. Eh, y la gente podría decir, pero es que mientras el lector de pantallas le va leyendo, podría ser muy lento programar o estudiar un código. Y realmente no es así, porque, bueno, como les dije antes, eh, por temas de seguridad, pero también por temas de eficiencia, las personas ciegas tendemos a usar los lectores de pantalla a una velocidad de habla muy rápida. La gente a veces me ha dicho, no sé, ¿qué es eso? A veces escuchan ahí como una vez me preguntaron que si mi teléfono estaba dañado, porque lo que escuchaban era un ruido extraño. Y yo les dije, no, es que mi teléfono habla así porque habla muy rápido. Luego existen otras herramientas, por ejemplo, para interpretar un código, los códigos para la gente que no, los códigos de programación para la gente que no ha programado, tienen como estructuras, tienen ciertas jerarquías eh, que se pueden convertir incluso en diagramas. Entonces, hay herramientas que los mismos entornos de programación tienen que permiten traducir eso a algo que el lector de pantallas nos puede, por decirlo de algún modo, explicar de forma más simple. Entonces podemos entender cuál es un flujo de programación en cualquier código que estemos estudiando. Y bueno, yo creo que eso es un poquito de cómo yo hago para programar.
no es lo mismo explicarlo que demostrarlo, demostrar cómo es que funciona la herramienta, pero bueno, hago mi mejor intento, mi mejor esfuerzo. Muchas gracias. Yo creo que sí nos quedó bastante claro y la duda o lo que me impresiona es el proceso de aprendizaje para poder llegar a utilizar las herramientas, ¿verdad? Porque considero que es un doble esfuerzo. O sea, si un programador como tal tiene que aprender muchos idiomas, muchos lenguajes de programación, hay que añadirle un paso adicional, ¿verdad? Cuando se trata entonces de utilizar una herramienta adicional para estas tareas de programación. Así que realmente estamos muy agradecidos con los dos por esta experiencia que nos han compartido. Nicole, David, Nicole, un mensaje final para todas las personas, una motivación para las personas que tienen alguna discapacidad para que utilicen las tecnologías y también un mensaje para quienes no, para que tengan mayor consideración de esta población y sus necesidades. Pues mi mensaje sería, no se limiten, pueden ustedes utilizar tecnología de todas las formas posibles, solo hay que cuestión de adaptarla a sus necesidades y pues sí que disfruten del día y que por favor no, los que no utilizan tecnología, pues sí que sin miedo al éxito, lo más que puede pasar es un virus y luego ya inmediatamente se restablece de fábrica y listo o se borra o listo, pero no va a pasar porque nosotros evitaremos meternos en estas áreas y nada más no se limiten, no digan que por miedo a usar esta herramienta, todas las herramientas de hoy en día se pueden ajustar a sus necesidades, todo se puede adaptar a nuestras poblaciones, todos por igual, nada de nosotros sin nosotros. Y ahí nos estamos hablando para la próxima. Muchísimas gracias, Nicole. Y ojalá que sean muchas más conversando con vos sobre estos temas. David, tu mensaje. Bueno, mi mensaje para las personas con discapacidad, aquí también quiero recalcar lo que dijo Nicole sobre eh, no tener miedo a romper cosas, porque lo que se rompe igual se puede arreglar y así fue como yo aprendí. Yo aprendí rompiendo, dañando las computadoras una y otra vez, pero afortunadamente en el software todo se puede reparar. Y bueno, ya fueron tantas las veces que mi computadora se dañó que cuando yo tenía como 10 años, mis papás me metieron en un curso de mantenimiento y reparación de computadoras y aprendí a reparar lo que yo dañaba con frecuencia. Entonces, eh, no tengan miedo a experimentar y si se rompe, no pasa nada, se arregla, porque es la mejor forma de aprender y de experimentar con la tecnología. Si tienen ideas, eh, no tengan miedo a expresarlas, porque tal vez no tienen el conocimiento para llevarlas a cabo, pero quizás haya alguien que pueda escucharlos e implementar esa solución. Y les doy un ejemplo. Hace mucho tiempo, una persona ciega que también tenía baja audición me propuso una idea. Y yo dije, bueno, ¿por qué no implementarla? Yo quizás no la necesito, pero le pueda funcionar a él. La implementé y es una herramienta que actualmente ha sido bastante útil, que llegó a varios países, fue traducida en varios idiomas. Y bueno, todo surgió porque alguien me propuso la idea. Si no me lo hubiesen comentado, quizás yo nunca la habría implementado. Para, para las personas videntes y las personas sin discapacidad en general, eh, yo reitero lo que dije antes, de no tengan miedo a preguntar, no supongan, si tienen alguna duda, antes de suponer, pregunten. Porque hay muchas cosas que podemos hacer. Obviamente no podemos hacer todo. A mí me encantaría conducir automóviles, por ejemplo, pero no puedo. Pero hay muchas cosas que podemos hacer que la gente supone que no podemos. Entonces, yo siempre les digo, pregunten si tienen dudas,
no importa si piensan que la pregunta puede ser tonta o puede ser incómoda. Bueno, quizás haya personas con discapacidad a las que les pueda incomodar. En mi caso, yo les digo, para mí no hay ninguna pregunta incómoda hasta la fecha, al menos. No me han hecho ninguna pregunta incómoda. Y de todas formas, lo peor que podría pasar, si me hacen alguna pregunta incómoda, es simplemente optar por no contestar. Pero no creo que suceda. Entonces, más bien no sé si hay alguna forma de que podamos dejar nuestros contactos. Bueno, al menos en mi caso, yo sí estaría dispuesto por si alguien quiere contactarnos con alguna idea, con alguna pregunta, con alguna propuesta, con cualquier cosa en la que yo pueda colaborar. Yo creo que sería bastante bueno. Excelente, claro, nosotros podemos dejar en los comentarios de esta publicación tu correo electrónico. Vamos a aprovechar porque vi por ahí que se nos incorporó Leonel López. Leonel, si estás por ahí y puedes encender la cámara. Hola, hola. Es Mucho profesional gusto. sordo, es desarrollador web, Might Full Stack y es director de TI en Hands On. Él es graduado de Ingeniería en Informática de ULACID y consultor en accesibilidad web para personas sordas. Muchas gracias por conectarte, Leonel. Si nos podés compartir brevemente cuál es tu experiencia en el uso de la tecnología. Estuvimos conversando con Nicole temprano y con David, que también son personas con discapacidad, nos compartieron su experiencia. Así que si nos puedes contar cuál es tu experiencia con el uso de la tecnología y cuáles han sido tus principales retos utilizando tecnología y telecomunicaciones. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Las disculpas de entrar un poco tarde, estaba trabajando, dando una clase y una charla. Les agradezco mucho la invitación, el poder compartir con ustedes. Yo vivo en Bélgica, así que estamos en una diferencia horaria bastante importante. Bueno, muy importante el tema y con respecto a este, lo primero es decir que en el tema de servicios y comunicación, para las personas sordas va a depender mucho de cuánto accesible sea la información a través de Internet. Esto es muy importante. Por ejemplo, el tema de un recuadro, ¿verdad? O, por ejemplo, los subtítulos. Qué sé yo, en un hospital, tener subtitulados, dónde debo dirigirme específicamente, con quién debo contactarme en caso de emergencia, qué puedo hacer. Entonces, esto es muy importante, tener esta información de manera visual. Cuando las personas sordas asisten a cualquier lugar, sea un banco, sea un hospital o demás, es importante que haya imágenes, algo visible, y ojalá que fuese en lengua de señas. Entonces, eso es una de las cosas más importantes y específicamente y lo más importante en tema de salud. En el caso del televisor, es muy importante, por ejemplo, en los noticieros tener la interpretación al eso. El subtitulado a veces incluso el closed caption, a veces tiene errores ortográficos, entonces no es tan específico para nosotros. Por lo que el recuadro de interpretación es sumamente importante y que también no sea muy pequeñito, sino que tenga un tamaño apropiado para nosotros poderlo visualizar en la televisión. Y esos son casos muy específicos que necesitamos. Y uno de los problemas más grandes en la comunicación es que no se aplica la buena accesibilidad para nosotros, población sorda en específico, los apoyos que requerimos. Por ejemplo, el 911, momento de emergencia. ¿Cómo podemos informar? ¿Cómo podemos comunicarnos? Entonces, eso es uno de los principales retos que tenemos. Entonces, la comunidad sorda necesita que haya mejoras en estos servicios y tecnologías, específicamente para nosotros. ¿Alguna experiencia en específico que nos pueda compartir, Leonel? En especial trabajando fuera del país, conociendo las dos realidades. ¿Qué puede destacar para Costa Rica que podamos aplicar? Sí, bueno,
Cuando yo llegué a Bélgica, empecé a participar en diferentes congresos y demás de accesibilidad, y realmente es sorprendente todo lo que hay para comunidad sorda. Por ejemplo, cuando una persona es expositora, a su lado hay un recuadro con subtitulados y al otro lado de esta misma persona la lengua de señas a través de un intérprete. Esto es magnífico. Y aquí en Costa Rica considero que deberíamos copiarlo y establecerlo especialmente para las conferencias, tener de un lado subtitulado y del otro la interpretación. De esa manera las personas sordas podemos aprender mucho mejor y en general las personas en situación de discapacidad van a tener los apoyos. Por ejemplo, una persona de baja visión va a lograr tener un apoyo en esos subtitulados, por ejemplo. Porque si está muy lejos, por ponerlo así, una pantalla, ¿cómo la puede ver? Entonces, también darle estos recursos tecnológicos, por ejemplo, sea una computadora, una laptop, sea una tablet o demás que la tenga cerca con subtitulado en grande. Además, creo que es muy importante aplicar la legislación. Es un trabajo que se ha venido haciendo y vean, aquí tengo, esto es europeo, es un documento europeo que habla de diferentes sistemas en Europa de cómo obtener información o qué es lo que falta en accesibilidad. Y es una guía para que los gobiernos atiendan de mejor manera, en este caso, por ejemplo, a las personas sordas, cómo a través de videos enviar un correo electrónico, pero que esto sea en lengua de señas. Entonces es muy interesante esta guía y muy importante. Realmente, pues hay que hacer bastante consulta a la comunidad. Creo que esto es muy importante. En Bélgica se hizo de esa manera, fue una consulta bastante ardua y todavía, bueno, se está luchando en algunos puntos importantes para mejorar, pero creo que esta guía sería algo importante de copiar en Costa Rica. Y me gustaría que desde el gobierno de Costa Rica incluso pudieran asistir a algún congreso de más en tecnología y poderlo aplicar acá. Excelente, muy interesante. Justamente esa iba a ser nuestra siguiente consulta, sobre qué más puede hacer el Estado para mejorar, para disminuir la brecha que tienen las personas con discapacidad auditiva hacia las herramientas tecnológicas. Sí. Con respecto a las personas sordas, considero que CONABDIS podría generar un tipo de apoyo, convenios incluso con otros países, algo a nivel internacional, donde haya una alianza estratégica y pueda enviar una representación a un congreso internacional, por ejemplo, que traiga la información y la comparta y poder estar en equidad. Entonces, es muy importante que veamos las cosas que nos están haciendo falta acá en Latinoamérica y copiarlas de Europa. Eso es muy importante y buscar soluciones prontas para que esto avance. Eso es lo que me parece. Excelente, Leonel, gracias. Un mensaje final en este día de las personas con discapacidad para todos aquellos que todavía le tienen miedo a la tecnología. ¿Qué podemos recomendarles? ¿Qué podemos decirles? Para mí lo más importante en el Día de las Personas con Discapacidad es visualizar, es hacer énfasis en los servicios de comunicación y tecnología, de cómo estos deben transformarse en una forma y apertura para las personas y que tengan acceso. No solo pensar en que es algo costoso y demás, no. Esto es algo importante de que el gobierno entienda que es una necesidad y que se le debe brindar a la población y ver qué nos hace falta. Entonces es muy importante que se tome en cuenta todos estos aspectos, se logre contactar a otros países, que se hagan convenios, incluso internacionales, y poder formar estas alianzas para trabajar.
Por eso es que es tan importante lo que yo les menciono de esta relación internacional. Por ejemplo, en Europa se coordinan todas las instituciones y los países, Alemania, Bélgica, ellos en constante interacción y comparten la información, se retroalimentan. Por eso es tan importante tener esta apertura para poder trabajar en estos aspectos. Muchísimas gracias, David, Leonel, Nicole, por compartir con nosotros su experiencia durante esta mañana. Esperamos que sea el primero de muchos espacios en los que podamos retomar estos temas, no solo darle visibilidad a esta población, a sus necesidades, sino también que podamos construir juntos. Ya nos lo decía David, hay posibilidades de que nos brinden recomendaciones para poder trabajar. Desde el MISID realmente reiteramos el compromiso que tenemos a través de la política pública, a través del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, para que todas las personas con discapacidad puedan acceder a las tecnologías digitales y a través de ellas descubrir un mundo de posibilidades y retos. Por eso es que seguimos trabajando para que estas tecnologías sean accesibles para todas y para todos. En este día aprovechamos para instar a todas las instituciones públicas para que puedan ejecutar las acciones que les corresponden en el ámbito de acción de cada una para la atención de la población con discapacidad sobre sus necesidades en relación a la accesibilidad, y no solo la accesibilidad de la infraestructura física, sino también de todo el mundo digital. También les recordamos a las empresas desarrolladoras o proveedoras de servicios la importancia de que consideren la accesibilidad de los productos que fabrican, en los que invierten recursos para investigar y desarrollar, que den un paso más para poder convertirlos en productos accesibles. Agradecemos a las colegas de CONAPTIS por la colaboración que nos facilitaron para llevar a cabo este espacio. Un reconocimiento y agradecimiento especial a Vanessa Pérez, que ha sido nuestra intérprete del día de hoy, y a David, a Leonel y Nicole. Gracias por compartir su experiencia con nosotros. Que tengan todos muy buen día. Gracias.